Y bien. Bueno, ¿algo que quedó pendiente de complejos o vamos a polinomios ya? ¿Todos están de acuerdo en ir a polinomios? ¿O algo que quedó complejos? Yo por mi parte sí, no sé los demás. Bueno, vamos a ver los otros, chicos. Hoy son pocos también. A ver. Lo que pasa es que hoy fue un día accidentado. ¿Qué pasó? No, que hasta anoche miramos el que no había llegado, por lo menos hasta las 12 de la noche, no había llegado la invitación a la clase, o sea, el mensaje. Hoy a la mañana... Es el mismo, chicos, siempre es el mismo. Todos los lunes es el que figura en mi, Claro. en mi lugar. Está Sí. el de los lunes y está el de los jueves, perdón, de los viernes. Y esos son los mismos que tiene Marisa. Marisa. Ah, genial. Los lunes y jueves son los Dice Luis, como yo, que estamos mal acostumbrados, que siempre nos matan. Sí, bueno, pero no es necesario. No, está bien, ahora lo entendimos, ya está. Bien, bueno, entonces vamos a ver. Pregunto, antes, Enrique ya va por la práctica de polinomios o quiere empezar ahí. Pregunto a los demás si quedó algo de complejos o ya empiezo con polinomios. Empiezo con polinomios y no me dicen nada. En cualquier cosa, después pueden hacer consultas después, pero para que no se atrasen tanto, vamos a con polinomios empezar. Bueno. ¿Profe? Sí. Ahí Diana le habló por el chat. De 1 más i. Bien. Hallar el producto de todas las raíces de 1 más i. Es decir, quiero entender bien el resultado, Espérate que veo bien el resultado. Perdón, el enunciado. Hola. ¿Qué es hallar el producto de todas las raíces sextas de 1 más i? ¿A qué se refiere? Bueno, vos tenés que calcular las raíces de 1 más i. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es este complejo pasado a forma trigonométrica? Va a ser, acá está 1 más i. Entonces, su módulo es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, raíz de 2. Y el argumento es pi sobre 4. Entonces, la raíz sexta van a ser 6 raíces. Omega 0, omega 1, omega 2, omega 3, omega 4 y omega 5. Entonces, cada omega k va a venir de la forma raíz sexta de raíz de 2 por el coseno de pi sobre 4 más 2k pi sobre 6 más i seno del mismo argumento, y acá vamos a hacer la cuenta, ¿no? Esto va a quedar 4 por... Bueno, vamos a hacer la parte por las dudas. Pi sobre 4 más 2k pi al dividirlo por 6. Esto va a ser 4 por 2, 8, o sea que va a dar pi más 8k pi
todo 6 por 4, 24. Entonces acá queda pi más 2k pi todo sobre 24. Esas son las raíces. Entonces, el producto de todas las raíces es la multiplicación de todas ellas. Es decir, ¿podemos poner raíz 12 de 2? sí, claro. Entonces, el producto de todas ellas no es otra cosa que omega 0 por omega 1 por omega 5. Entonces, raíz 12 de 2, si tienen ganas, y acá esto va a estar elevado a la 1, a la 6. Por lo tanto, no voy a hacerle caso a Don Quique. Entonces va a quedar raíz de 2, nada más, ¿no? ¿Por qué digo eso? A ver, son 6 raíces que tienen el mismo módulo. Por lo tanto va a ser raíz esta de raíz de 2, todo elevado a la sexta. Y después queda, la primera es cuando k vale 0, entonces va a ser pi sobre 4 más i seno de pi sobre 4, ¿está bien? Después vendría la otra, pero como todas tienen el mismo patrón, esto lo puedo escribir como una productoria. Entonces, omega 0, omega 1 por omega 5, en lugar de escribirlas todas extendidas, las puedo escribir. El módulo va a ser raíz de 2. Y después, todas respetan la misma fórmula, que sería la productoria desde k igual a 0 hasta 5, de esta expresión. Y esta expresión es coseno de pi más 2k pi sobre 24 más i seno de lo mismo, si es que me entraron en este pizarrón, más i seno de este argumento. Vamos a borrar, porque si no, no va a entrar. Es decir, usan el símbolo de productoria, ¿no? Así como cosas que están en progresión se pueden sumar, cosas que están en progresión, si las tengo que multiplicar, uso la productoria. Que puse, está bien, raíz cuadrada de raíz de 2, por, eso puede salir afuera de la productoria. Ya hice la cuentita de que todas iban a estar en la sexta, ¿no? Por eso sale afuera, variando k de 0 a 5, y acá tengo que poner estos argumentos. Coseno de pi más 2 era 8 pi, ¿no? ¿Se acuerdan que acá era 8? 4 por 2, 8. Y eso lo dejas indicado. Eso lo dejas indicado. No tenés por qué hacer la cuenta. No vale la pena hacer la cuenta. Estoy pensando. Profesora, una pregunta, ¿por qué puso raíz esta de raíz de 2 todo a la sexta? Y porque tenés 6 raíces. Todas tienen el mismo módulo. Ah, está bien. Entonces tenés una por omega 0,
que es una de estas, después otro por omega 1, todas estas, todas A tienen. la sexta. Entonces, ¿cuántas son? Son 6. Si tenés que elevar a la... Es multiplicar 6 veces esto, o sea que multiplicar 6 veces esto es elevarlo a la sexta. Y con el índice se simplifica, ¿no? Esto es un sexto. Sí, sí, sí. Te queda raíz de 2 nada más, y esto lo puedes dejar indicado. No veo que quede más. Acá me olvidé el K, ¿no? Pensar que tengo que pensar en que tiene que entrar en un pizarrón de porquería de chiquito. Bueno, entonces no veo que quisieran otra cosa, no me doy cuenta. Porque es multiplicación, si fuera suma y eso, también uno puede pensar, también puede pensar así, ¿no? Otra manera de pensar. Otra manera que podríamos trabajar ahí, para ver si se simplifica. Que la multiplicación de argumentos es la suma de los argumentos. Entonces eso es lo que me va a poder llevar a una forma simplificada. Eso, lo que escribimos está bien. Otra cosa que podríamos hacer es lo siguiente. Nosotros sabemos que vamos a llamar a este complejo es un nuevo complejo cuyo módulo es el producto de los módulos y cuyo argumento es la suma de los argumentos. Entonces lo que tenemos que sumar es 2 por 0 pi, vamos a sumar los argumentos. Ahí vamos a poder encontrar algo mejor. Entonces, ¿cuáles son los argumentos? Yo lo hice por ese camino. Primero es pi sobre 24. El segundo es pi más 2 pi sobre 24. El otro es pi más... Pero yo estoy medio malo. Y es 2... ¿Quiere que le diga? ¿Me podrías dejar un poquito tranquilo? Sí, perdón. Gracias. Entonces, el otro es pi más 16 pi sobre 24. Entonces acá estamos en el 0, en el 1, en el 2, en el 3. O sea que 8 por 3, 24. Pi sobre 24. Acá estoy en omega 3. Omega 4 es pi sobre 4 por 8, 32. Esto es 4. Más la última, omega 5. 5 por 8, 40. Es decir, estoy usando que el complejo multiplicación tiene por argumento la suma de los argumentos. Entonces vamos a buscarle la forma que tiene esto. Esto es una progresión aritmética. ¿Puedo hacer una pregunta ahí? Sí, claro. Si saca factor común pi sobre 3, No, voy a sacar factor común, voy a distribuir y voy a hacer esto. Entonces, ¿cuántas veces tengo pi sobre 24? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces pi sobre 4. 6 veces pi sobre 24, que son los primeros términos de estas fracciones. Más después tengo 8/24 por pi, más 16/24 por pi, más 24/24 por pi,
es esta, más 32,24 por pi. Bien, o sea que acá lo que escribí fue omega 0, el argumento de omega 0, el de omega 1, el de omega 2, el de omega 3, el de omega 4 y el omega 5. Y ahora estoy haciendo la cuenta de esos argumentos. En todos teníamos pi sobre 24 como término. ¿Cuántos tenía? 6 veces pi sobre 24. 6 dividido, o 24 dividido 6, 6 por 4 es 24, ¿no es cierto? O sea que va a ser pi sobre 4 el primer término. Y ahora vamos a ver qué podemos simplificar. Esto es 3, 8 por 3, 24. ¿Está bien? O sea que es 1/3 de pi. Más, acá tenemos 16 dividido 24. Si simplifico por 4, acá me va a dar 4, y acá 6 por 4 es 24, 4 sextos, y va a quedar dividido por 2, 2/3 de pi. Más, Da la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5. bueno, por favor, Sí, 24. perdón. 1 es pi, y acá 32 puedo dividir por 8 arriba y abajo, o sea que va a ser 4, 8 por 4 es 32, y 3 por 4, 8, o sea que va a quedar 4/3 de pi. ¿Bien? Si no me equivoco, va a quedar así. Bueno, entonces los argumentos es la suma de todo esto. Como un denominador, este lo voy a dejar afuera, después lo voy a sumar. Como un denominador 3, ¿está bien? Pero no haberme equivocado. Entonces, como un denominador 3, y es 1 más 2 más 3 más 4. ¿Está bien? O sea que esto es 6 y 4, 10 tercios. O está multiplicado por pi, ¿no? Esto es 10 tercios de pi más pi sobre 4. Como un denominador 4 por 3, 12, entonces te queda 3 más 40 por pi. Está bien, ¿no? 4 por 3, 12. 12 dividido 4, 3. 12 dividido 3, 4 por 10, 40. 43 doceavos de pi. Entonces, toda esta cuenta, además, es omega 0, omega 1 y omega 5. Va a ser un complejo que tiene por módulo el producto de los módulos. Eso es raíz de 2. Y por argumento, este argumento que es 43 doceavos de pi. O sea que usando eso, independientemente que se pueda escribir así, va a ser el coseno de 43 doceavos de pi más i seno de 43 doceavos de pi. Acá, ¿qué usé? Digamos, acá simplemente lo usé como productoria, pero también si pienso que la multiplicación de complejos tiene por módulo el producto de los módulos y por argumento la suma de los argumentos, lo que hicimos fue sumar los argumentos de omega 0, omega 1, omega 5. Escribí quiénes eran y los sumé. Bueno, esa suma me da este resultado, que es 43 doceavos de pi.
Entonces, eso también podías hacer. Me había preguntado una compañera, no me acuerdo el nombre de la estudiante que me preguntó. Era multiplicar estas raíces. Entonces, la manera que menos trabajo haces es dejarlo escrito. ¿Bien? Eso sería dejarlo escrito. Y después, si usas el concepto de que la multiplicación de complejos tiene por módulo el producto de los módulos y por argumento la suma de los argumentos, te da eso. Entiendo que eso es lo que querían que hicieran. Más que eso no podés hacer. ¿Está bien, Dayana? ¿Se entendió? Bueno. Bueno, ahora vamos. ¿Alguna otra duda así que haya quedado por el camino? Entonces empezamos polinomios. Después cualquier cosa, complejos, yo les voy a mandar algún ejercicio adicional, algunos adicionales para que practiquen. Y vamos a ver polinomios. Entonces, un polinomio es una expresión donde aparecen una indeterminada, llamada X, por lo general, que no es una variable, no es un elemento complejo, sino que es algo formal que no está adentro del conjunto de los números que nosotros venimos trabajando. Desde un punto de vista, se puede pensar que lo que hacen los polinomios es extender el conjunto de los números. Y fabricamos expresiones donde se mezclan números y esa indeterminada X. Nosotros vamos a ver polinomios nada más que en una indeterminada. Es decir, donde aparece una sola letra X. Lo importante es que llamamos grado de un polinomio. Entonces, un polinomio es una expresión de la forma an x a la n más an menos 1, x a la n menos 1, más, así sigo, hasta a1, x más a0. Los elementos n tiene que ser un número natural. Y los AN, o los AJ si quieren, pertenecen a los complejos para J entre 0 y N. Los elementos AJ se llaman coeficientes, la X es determinada, y por más que no sea un número, le hacemos verificar propiedades que tienen los números. ¿Qué quiero decir con eso? Y por ejemplo, si tenemos x al cuadrado, 3x al cuadrado, más 4x al cuadrado, vamos a decir que vamos a poder sumar porque son términos semejantes, ¿no? Como si fueran términos semejantes y estas x representaran a los números reales. Entonces esto me va a dar 7x al cuadrado. Después vamos a decir que si tenemos, por ejemplo, 5x al cubo, va a ser igual a tener x al cubo multiplicado por 5. Es decir, que la x elevada a cualquier potencia con cualquier número complejo conmuta. Si tenemos 3i por x a la 16, esto es lo mismo que tener x a la 16 por 3 más i. Es decir, conmuta la x con los números. ¿Está bien? Los exponentes de las x tienen que ser siempre números naturales.
Entonces, es polinomio, por ejemplo, una expresión de la forma raíz de 3x al cuadrado más 4x al cubo menos i x a la quinta más 6 más i x. Eso es un polinomio. Este polinomio tiene números complejos acompañando a distintas potencias de x. Vamos a decir que cuando una potencia de x no aparece en un polinomio, es porque esa potencia de x está multiplicada por el número 0. Es decir, que admitimos que si hacemos 0 por x, esto nos da 0 y no lo escribimos. Dos polinomios son iguales si son iguales coeficiente a coeficiente. ¿Qué quiere decir coeficiente a coeficiente? Que los términos que acompañan a las x de igual grado tienen que ser iguales. ¿A qué le llamamos grado a un monomio? Es decir, este monomio, es decir, porque tiene un solo término, tiene grado 3. El grado 3 es porque la x aparece elevada al cubo. Este tendría grado 16, porque la x aparece elevada a la 16. Ahora, ¿a qué llamamos grado de un polinomio en general? El grado de un polinomio es el mayor i. Cuando hablo de grado en general, el grado de un polinomio p de x es el máximo de los i al que a sub i es distinto de 0. Es decir, el polinomio lo estoy pensando como a n, x a la n, más a sub 1x más a sub 0. Es decir, es el máximo de los índices, de modo que el coeficiente sea distinto de 0. Cuando hablo de un polinomio en general y yo escribo a n más a n menos 1, más a sub 1, etc., no quiere decir que todos los a podrían llegar a ser 0. O que el an sea 0 o no. Entonces, esta es la definición. Entonces, el grado de un polinomio es el mayor índice al que la sub i sea distinto de 0. La sub i es el coeficiente que acompaña a x a la i. En otras palabras, también se podría decir que es la mayor potencia de x que aparece en la expresión del polinomio. En este polinomio que yo di acá, el grado es 5. Porque en este polinomio, si lo miran bien, a sub 0 vale 0. A sub 1 vale 6 más i. A sub 2 vale raíz de 3. A sub 3 vale 4. A sub 5 vale menos i. Y no hay otros, a sub 6 vale 0. Es lo mismo que a sub 7, es lo mismo que a sub 8, y todos los que siguen, todos van a valer 0. Entonces, el mayor índice es 5, tal que su expresión es distinta de 0. Entonces, el grado de un polinomio es el mayor índice tal que a sub i sea distinto de 0. El grado de este polinomio es 5. Este polinomio, a los efectos de cuando hablamos de polinomios ordenados según el grado, se pueden ordenar en forma creciente o en forma decreciente. Por muchas situaciones que tenemos que realizar operaciones, es conveniente ordenarlos de manera decreciente en los grados. Entonces, este polinomio lo voy a escribir como menos i por x a la quinta
Después, fíjense que el a sub 4 no está, no aparece x a la cuarta, entonces a sub 4 vale 0. ¿Está bien? Entonces vamos a escribir más, completándolo ponemos 0 por x a la cuarta. X al cubo está multiplicada por 4, x al cuadrado está multiplicada por raíz de 3, x a la primera está multiplicada por 6 más y, x, y el a sub 0 vale 0. Entonces lo que hicimos acá ha sido ordenar y completar el polinomio. Este polinomio y este son exactamente iguales, nada más que presentados de otra manera. Este lo presenté de manera ordenada, de manera decreciente en los grados de cada uno de los términos o monomios que fabrican el polinomio. No es un polinomio con coeficientes complejos, una expresión como t de x igual a x al cuadrado más 3i x a la menos 2 más 1. ¿Por qué no es un polinomio? Bueno, porque la x aparece a la menos 2. Entonces, un polinomio tiene que tener los exponentes de la x en grado número natural. Bueno, esa es la primera definición que uno da, ¿no? ¿Qué cosa es un polinomio? ¿Qué es esa x que no es un número, simplemente se llama una determinada? Es una suma formal de números complejos y esta x. Se define el grado, que es algo muy importante, y después decimos cuando dos polinomios son iguales, si no son un polinomio, por ejemplo, hay un polinomio que no tiene grado, hay un único polinomio que no tiene grado, que es el polinomio nulo. ¿Qué es el polinomio nulo? Es aquel polinomio tal que todos los coeficientes valen 0. Y admite las representaciones que a ustedes se les ocurran. Ese es un polinomio nulo. También es un polinomio nulo este. Y también es un polinomio nulo. Y este. Fíjense que yo estoy siempre escribiendo igual. Es decir, el polinomio nulo admite escribirse de cualquier manera. ¿Por qué? Porque hemos convenido que 0 por x da 0. Y 0 por x a cualquier exponente va a dar 0. Entonces escribir esto es lo mismo que escribir esto, es lo mismo que escribir esto. El polinomio nulo no tiene grado, ya que todos los coeficientes son 0. O sea que no hay un máximo ahí tal que a sub i sea distinto de 0. El polinomio nulo es el único que no tiene grado. El polinomio nulo es el único que no tiene grado. Cosa importantísima. No tiene grado. El único polinomio que no tiene grado es el polinomio nulo. Es decir, en muchas demostraciones que tenemos que hacer, cuando vemos que llegamos a alguna inconsistencia en cuanto a los grados, entonces lo único que puede ser eso es el polinomio nulo. Bien, ¿qué propiedades tiene este polinomio nulo? Bueno, fíjense que ya le hemos puesto polinomio nulo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a realizar operaciones con los polinomios, eso es lo que nos importa. Y nosotros queremos, desde el punto de vista formal, pensar que los polinomios, de alguna manera, extienden los números. ¿Por qué? Y bueno, porque si yo pienso en el número 4, por ejemplo, lo puedo pensar como 0 por x a cualquier exponente, más 0 por x a la séptima, más 0 por x, más 4. Es decir, todo número, y si tengo, por ejemplo, 3 más 2i, también se podría pensar como 0x al cuadrado,
más 0x más 3 más 2y. Es decir, que los números son polinomios. Es decir, que el conjunto de los complejos está contenido en el conjunto de los polinomios en una indeterminada x, que es la manera de relacionarlo. Es decir, todos los polinúmeros, por eso es que decimos que los polinomios se pueden pensar como una extensión de los números complejos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en matemática? Y bueno, queremos darle operaciones a este nuevo conjunto, que es el conjunto de polinomios. ¿Qué operaciones se nos ocurren? Y bueno, se nos ocurre sumar, multiplicar, y después se nos va a ocurrir dividir. Entonces, sumar polinomios, lo que significa es, a partir de dos polinomios, yo quiero obtener un nuevo polinomio. Y también quiero preservar, ya que los números están contenidos en los polinomios, quiero preservar las buenas cosas. ¿Qué quiere decir las buenas cosas? Las buenas propiedades que tenemos en los números. Entonces, lo que vamos a hacer es definir operaciones, tanto de suma como de multiplicación, que sean como son los números, en lo posible. Vamos a ver que algunas cosas en la parte de suma las voy a poder conservar a todas, pero en la parte de multiplicación no. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a sumar polinomios? Eso lo tenemos que definir, porque estamos sumando cosas nuevas. Entonces, ¿qué sabemos de la suma de los números? Nosotros sabemos que si sumamos dos números, el resultado es un número. Bueno, acá lo que voy a querer es que sumando dos polinomios, el resultado sea un polinomio. Y vamos a ver cómo vamos a decir que vamos a sumar dos polinomios. Entonces, yo voy a ir directamente a la parte práctica, ¿no? Las definiciones ya las dieron en la teoría. Entonces, sumar polinomios es obtener a partir de dos polinomios un nuevo polinomio. ¿Y cómo se hace? Bueno, se suman los coeficientes de los términos que tienen igual grado. Esa es la idea. Entonces, la regla práctica para sumar polinomios se hereda de alguna manera de lo siguiente. Si ustedes piensan un poquito, para que se entienda algo, cómo está ligado con los números, si ustedes tienen un número, por ejemplo, 2584, ¿bien? Este número no es otra cosa que 2000 más 500 más 80 más 4. Es decir, nosotros escribimos los números en base a 10. Esto es lo mismo que 2 por 10 al cubo, más 5 por 10 al cuadrado, más 8 por 10 a la primera, más 4 por 10 a la 0. Es decir, la notación habitual de los números que usamos cotidianamente es escribir los números en base 10. Y si nosotros tenemos que sumar este número, por ejemplo, con 437, el 437 es 4 por 10 al cuadrado, ¿no es cierto? Lo podemos hacer. Esto es 400 más 30 más 7. Es decir, es 4 por 10 al cuadrado más 3 por 10 más 7 por 10 a la 0. Entonces, ¿cómo lo hacemos desde el punto de vista práctico? Y bueno, la maestra nos dijo en columna 2584 con 437 y sumás 4 y 7 te da 11, llevabas un 1, 8 y 4, 12,
llevo un 1, 5 y 5, 10, llevo un 1, 3. ¿Por qué? Y eso porque cuando ustedes suman 8 y 4, 11, perdón, 4 y 7, 11, esto es, estoy escribiendo cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, esto es 1 y 10. Entonces, simplemente comentario. Este 10 ya va a pasar a la columna del número siguiente. A ver si se entiende esto. Vamos a escribirlo de esta forma. Era acá 5. Y el otro número, 437, cuando lo está sumando, no sé si alguna vez lo pensaron esto, pero es bueno pensarlo alguna vez en la vida. Entonces, cuando ustedes suman término a término, cuando suman el 7 con el 4, que les dio 11, 11, entonces nosotros decimos, pongo 1 y me llevo 1. ¿Por qué? Y bueno, porque 11, cuando están sumando, 7 y 4, 11 les dio acá. Entonces, ¿cómo interpretan este 11? Y el 11 lo interpretan como 10 más 1. Entonces, este 10 pasa al otro lado como un 1 por 10, y acá se queda el 1. ¿Está bien? Y ahora tienen que sumar estos 3 números. Y acá les va a dar 12, ¿no? Con base 10. Pero 12 por 10, esto lo pueden interpretar como 2 más 10 más otro 10. Hay un 2 que se queda con el 10. ¿Está bien? Hay un 2 que se queda con el 10. Esto es lo mismo que tener 10, 2 por 10. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay un 2 que se queda con el 10 y el otro es 10 por 10 más 2 por 10, se queda en 2, y hay otro que pasa a 10 al cuadrado. O sea que pasa como un 1 por 10 al cuadrado, y hay otro que se queda acá. Ya le sumé este, y bueno, vamos escribiendo para abajo porque si no, no se entiende. Y entonces le va a quedar un 2 acá, ¿está bien? Multiplicado por 10, y hay otro que pasa para acá, para sumarse con estos que tienen 10 al cuadrado. Y eso es lo que nos va generando toda la cuenta. Bueno, para obtener esto, ¿por qué las cosas vienen para adelante? Ese es el misterio. Bueno, porque hay que pensarlos en base 10. Muy bien. Entonces, ¿a qué viene esto? Y yo, en el caso de los números, me llevo 1, decimos, y me llevo 1 a la otra cifra. En el caso de los polinomios me voy a quedar ahí, porque no es una base, pero la expresión del número es como si de un polinomio, perdón, es como si lo tuvieran en base 10. Entonces, ¿cómo se hace para sumar polinomios? Además de la definición, simplemente si tienen que sumar x a la quinta más 6, más i, x a la sexta más 8, x a la cuarta menos 3, x más 1, con este se llama P, por ejemplo, y Q es el polinomio 6 y x a la séptima más 2, x menos 3 más i, x a la cuarta más 3 y tenemos que sumar esos polinomios.
Entonces, ¿qué se hace? Se ordena de manera decreciente ambos polinomios. No importa quién pongo arriba, quién pongo abajo, da lo mismo. Ordeno y completo. El polinomio por ejemplo, podría ser 6i x a la séptima, más 0 x a la sexta, más 0 x a la quinta, menos 3 más i x a la cuarta, más 0x al cubo, más 0x al cuadrado, más 2x más 3i. Bueno, como siempre no entra nada en mi saber y entender. En x a la sexta, ¿qué tenemos? Tenemos 6 más i x a la sexta. En x a la quinta tenemos una x a la quinta. En x a la cuarta tenemos 8x a la cuarta. En x al cubo no tenemos nada, 0x al cubo, en x al cuadrado tampoco. En x tenemos menos 3x, y a la 0, o término independiente, tenemos 1. Entonces sumamos, los ordenamos de manera decreciente, y sumamos término a término. Empezamos por adelante, por atrás, acá da lo mismo. 6i x a la séptima. En x a la sexta nos va a quedar 6 más i x a la sexta. En x a la quinta queda 1x a la quinta, acá hay que sumar, y cuidado que tienen. Ahí tienen. Ese complejo, lo voy a escribir aparte, es menos 3 menos i. Y a ello le tienen que sumar 8. O sea que es parte real con parte real, parte imaginario con parte imaginario. O sea que esto va a dar 5 menos i, multiplicando a x a la cuarta. En x al cubo no tenemos nada. 0x al cubo, 0x cuadrado. Después tenemos 2 menos 3 menos x, y 3 más 1, 4. Entonces, recomendación para la práctica: ordenan y completan según forma decreciente los polinomios a sumar, encolumnan los términos de igual grado y suman término a término. ¿Podría bajar la cámara, profe, que no se ve? Gracias. Ahí está, Bar. Un poco más. Ahí, gracias, gracias, gracias. Bien, ahora, ¿qué propiedades tiene la suma? Acá sumamos este polinomio de grado 5 con este de grado 7 y nos ha dado un polinomio de grado 7. Bien. ¿Puede estar tranquila como que siempre va a pasar eso? Es decir, que el grado de la suma pareciera que es el máximo de los grados de los polinomios que se están sumando. Bueno, eso no es cierto. Es decir, si ustedes suman el polinomio x al cubo más 3 y x al cuadrado más 2x menos y, por ejemplo, con el polinomio, este se llama p, y un polinomio q, que sea menos x al cubo menos 3 y x al cuadrado más 5x más 2, suman esos dos polinomios, acá va a quedar 1 menos 1, 0x al cubo. 3i menos 3i, 0x al cuadrado. 2 más 5, 7x, menos i más 2, lo vamos a escribir como 2 menos i. El grado de P es 3, el grado de Q es 3, y el grado de la suma da 1. Entonces, del grado de la suma, no tenemos un resultado concreto. Lo único que sabemos es que nunca se va a pasar con el grado de cada uno de los sumandos. Eso es lo que sabemos. Se puede achicar. Acá teníamos dos polinomios de grado 3, lo sumo y me da un polinomio de grado 1.
También hubiera sido que si tenemos ese P y tenemos este H, y escribimos acá menos x al cubo menos 3i x cuadrado menos 2x más y sumo P más H, me va a dar 0x al cubo, 0x al cuadrado, 0x más 0. Es decir, me dio el polinomio nulo. Es decir, que sumo un polinomio de grado 3 con otro polinomio de grado 3 y el resultado es el polinomio nulo. ¿Por qué? Y bueno, porque si miran con atención, el polinomio P y el polinomio H tienen ambos igual grado, pero los coeficientes de P y los coeficientes de H son respectivamente unos el opuesto del otro. Entonces a este polinomio con respecto a este o a este con respecto a este se lo llama polinomios opuestos. ¿Está bien? Todo polinomio tiene opuestos. ¿Y qué pasa cuando sumo un polinomio opuesto que me da el polinomio nulo? Bueno, ¿y qué propiedades tiene este polinomio nulo? Que cuando lo sumo con cualquier otro das el otro, digamos. Entonces, algunas consideraciones que vamos a poner como propiedades de la suma. Entonces, primera condición. Si tenemos un polinomio P de X y un polinomio Q de X, P de X más Q de X también es un polinomio. Después tenemos que vale la propiedad asociativa de la suma. Si tenemos tres polinomios a sumar, da lo mismo que sumemos así o que sumemos asociando de otra manera. Después existe el polinomio nulo, tal que para cualquier otro polinomio, el polinomio nulo más el polinomio P da lo mismo que el polinomio P. Después, todo polinomio tiene opuesto. Para todo polinomio existe un polinomio. No escribo todo dónde está, pero existe otro polinomio, tal que P más este P cursiva me da el polinomio nulo. Y este P cursiva no es otra cosa que, si P tiene esta pinta, sus coeficientes son los opuestos. Entonces, esto puede ser y sí, porque si estos elementos están en los complejos, sus opuestos están en los complejos, o sea que no hay ningún problema. Y después, P más Q da lo mismo que Q más P. Así, por cómo definimos la suma, que es sumar término a término los coeficientes de igual grado, se verifican todas estas propiedades. Que es cerrada, que es asociativa, tiene neutro, todo polinomio tiene opuesto y es conmutativa. Fíjense que todas estas propiedades que le estamos dando a el conjunto de polinomios con coeficientes complejos y la suma no es ni más ni menos que tiene la misma estructura que tienen los enteros con la suma. Son, desde el punto de vista formal, son iguales. ¿Qué quiere decir que son iguales? Que tienen la misma forma. Lo que pasa en cuanto a la suma, sumar polinomios me da un polinomio, la suma de polinomios es asociativa, hay un elemento neutro que es el polinomio nulo, ese que es único y no tiene grado,
que todo polinomio tiene otro, que no lo vamos a llamar P tilde, sino lo vamos a llamar menos P, el opuesto de P, que se fabrica poniendo los coeficientes del polinomio con el signo opuesto a lo que tenían en P. Y después que vale la propiedad conmutativa. Es decir, si queremos darle un nombre, el conjunto de polinomios con coeficientes complejos y la suma es un grupo conmutativo. Bien. Con respecto al grado de la suma, lo que dijimos recién, que el grado no, si no me da el polinomio nulo, si P más Q es distinto del polinomio nulo, que no tiene grado el polinomio nulo, el grado de P más Q es menor o igual que el máximo entre el grado de P y el grado de Q. Esto va a ser muy importante. Nunca supera al grado de los sumandos. Eso quiere decir que el grado de la suma nunca es más grande que el grado de P o de Q. Nunca supera al grado de los polinomios que se están sumando. Puede ser más chico o no existir. Porque si me dio 0, chau, no tiene grado. Entonces, eso es lo que podemos decir de la suma. Ahora, también se nos ocurre a veces multiplicar polinomios por una constante. ¿Qué quiere decir cuando digo multiplico un polinomio por una constante? Tomamos un número complejo y multiplicamos al polinomio. ¿Y cómo multiplicamos al polinomio por una constante? Es multiplicar cada uno de los coeficientes del polinomio por esa constante. Entonces podemos hacer eso. Digamos, esa es una operación que se define. No es mucha ciencia, la definición es muy intuitiva, ¿no? Piensen que un polinomio es una suma de cosas que son números y una letra. Una letra que no es un número, pero que le permitimos un comportamiento similar al que tienen los números. Entonces, si nosotros tenemos que sumar, por ejemplo, multiplicar por 4, 5 más 8, queremos que valga la propiedad distributiva y hacemos 4 por 5 más 4 por 8 y chao. ¿No? Bueno, acá en lugar de tener 5 y 8, yo tendría, por ejemplo, 4 que multiplica a 5x a la cuarta más 8x al cubo, y la estoy multiplicando por 4. Entonces voy a usar el mismo criterio. Cada uno de los términos de este polinomio va a estar multiplicado, en este caso, por 4. Entonces me va a dar 4 por 5x a la cuarta más 4 por 8x al cubo. ¿Y por qué tiene que ser así? Bueno, porque hemos pensado que los polinomios tienen adentro a los números. Entonces, todo lo que hacemos en los números va a tener que tener la carta de permiso de hacerlo en los polinomios. Entonces, multiplicar un número a un polinomio es multiplicar cada uno de los términos por ese polinomio. Por ese número, perdón. Bueno, entonces acá, ojo que de complejos no se pueden olvidar, porque van a tener que sumar, multiplicar complejos, con más o menos dificultad, ¿no? Pongamos que tenemos 4i, que es un número que va a multiplicar al polinomio, 3
y x a la cuarta más 5x al cubo más 3x al cuadrado menos 2 y x más y. Queremos hacer esa multiplicación. Para el caso de número por polinomio no es necesario ordenarlo. Yo lo puse ordenado y este es ordenado y completo, pero si no lo estuviera no es necesario que lo hicieran, salvo que después vayan a hacer alguna otra operación. Entonces, ¿esto qué significa? Tengo que multiplicar 4 más i por 3i, y después que haga esa cuenta, eso va a ser el coeficiente de x a la cuarta. 4 más i por 5 va a estar por x al cubo. 4 más i por 3 por x al cuadrado. Más 4 más i por menos 2i por x. Más 4 más i por i, finalmente. Y ahora hay que hacer estas cuentas, ¿no? Hay que acordarse, obviamente, hay que acordarse lo siguiente, cuando hagan estas cuentas, y es que i al cuadrado vale menos 1. Bueno, entonces, si quieren, hacemos aparte esa cuenta, ¿no? Entonces tenemos 4 más i multiplicando 3i. Entonces va a ser 4 por 3i más i por 3i. O sea que esto va a dar 4 por 3, 12i, y acá va a quedar, como la i, el 3 conmuta, 3 por i al cuadrado. Por lo tanto nos da 12i, e i al cuadrado es menos 1, o sea que va a quedar más 3 por menos 1. Luego, esta cuenta da menos 3 más 12i. Esto es menos 3 más 12i. Entonces, primer término va a ser menos 3 más 12i, que es el coeficiente de x a la cuarta. Más, este es fácil, ¿no? Multiplica cada uno de los términos, ya que este es no hay una i ahí que me pueda perjudicar, va a ser 5 por 4, 20, más 5i, 20 más 5i multiplicando x al cubo. Esta tampoco es difícil, porque esta es real, no hay ningún i cuadrado, o sea que va a ser 3 por 4, 12 más 3i. Todo esto, no se olviden los paréntesis, x al cuadrado. Esta la voy a hacer aparte. Entonces 4i por menos 2i. 4 más i por menos 2i. Entonces va a ser 4 por menos 2, menos 8i. Y después viene más i por menos 2i. O sea que es menos 8i. Y acá, cuidado acá, va a ser menos 2 por i al cuadrado. Entonces es menos 8i menos 2 por menos 1. Entonces menos 2 por menos 1 es 2. Menos 8i. Es tradición poner la parte real adelante, pueden poner atrás. Entonces, esta cuenta, que es el coeficiente de x, nos dio 2 menos 8i, multiplicado por x, más 2 menos 8ix. Y por último, 4i por i, yo, por
las dudas, que algunos estén un poquito atrasados con complejos, lo hago aparte, ¿no? Entonces va a ser 4 por i más i al cuadrado. Y recuerden que i al cuadrado vale menos 1, o sea que esto da menos 1 más 4i. Entonces el término independiente es menos 1 más 4i. Término independiente se llama al término donde no hay x, que va a venir acá, pero que a mí no me entre en este pizarrón. Menos 1 más 4i. Este es el término independiente que va. Bueno, entonces multiplicar un polinomio por un número, también a veces lo llamamos constante, ¿está bien? O también a veces se le llama escalar, los coeficientes a veces se los llama escalares. Bueno, multiplicar por un número, tenemos esta expresión. Y multiplicar cada uno de los términos por el polinomio. ¿Qué propiedades tiene la multiplicación de números por polinomios? Propiedades. Si multiplicamos por el número 0, nos va a dar el polinomio nube. 0 por cualquier polinomio da el polinomio nube. Si multiplicamos por el número 1, cualquier polinomio me da el polinomio. Es como que no lo multipliqué por nada, entre comillas, diría un chiquito. Bien, si tenemos alfa y beta números multiplicando a un polinomio y ellos están sumando, esto es alfa por p más beta por p. Es decir, si tenemos una suma de números complejos multiplicando a un polinomio, da lo mismo que sumes primero alfa con p, sumes beta por p y después lo sumas. ¿Está bien? Esa propiedad es importante. Y lo mismo que si tenés dos números que multiplicándose van a multiplicar a p, da lo mismo que lo hagas de a pasitos. Esto es lo mismo que hagas primero beta por p, digamos. Acordate que alfa y beta son números complejos, o sea que esto es conmutativo, ¿no? Entonces, alfa por p es lo alfa por beta por p es lo mismo que hagas alfa por el resultado de beta por p. Y esas son propiedades muy triviales, pero que verifican la multiplicación por un número de un polinomio. Y también otra que liga con la suma de polinomios. Si tenés alfa multiplicando a dos polinomios que se están sumando, la propiedad que se verifica es alfa por p más alfa por q. Esa otra propiedad tenemos. Es decir, tenemos que sumar por 0, nos da el 0. Que sumar por 1 lo deja igual al polinomio. Que si tengo una suma de números multiplicando a un polinomio, es lo mismo que multiplicar por cada uno de los números el polinomio. Después, si estoy multiplicando dos números y voy a multiplicar a un polinomio, da lo mismo que lo haga de a pasitos. Y si un número va a multiplicar una suma de polinomios, es igual a haber sumado el resultado de multiplicar el primer polinomio por alfa con el segundo polinomio por alfa. Estas son propiedades importantes de tener en cuenta en algún ejercicio un poco teórico, porque en la práctica todo sale trivialmente. Bueno, ¿hasta acá me van siguiendo? Sí, profe. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Suma, multiplicación por un escalar. Bueno, ya vieron multiplicación de polinomios, en teoría. En la teoría ya dieron multiplicación. Sí.
Bien, entonces vamos a hacer algún ejercicio de multiplicar polinomios. Yo digamos, no voy a dar la definición, sino voy a dar la regla práctica para cómo hacemos para multiplicar polinomios. Entonces, así como hice una disposición práctica para sumar polinomios, hay una disposición práctica para multiplicar polinomios. Es decir, la idea de multiplicar polinomios es la siguiente. Es como que el polinomio, por ser una suma, y otro polinomio por ser una suma, la idea es como que ustedes quieren que valga la propiedad distributiva de la suma en la suma, ¿no? Cosas que pasan en los números. Entonces, es por eso cómo se define la multiplicación de polinomios. Cada uno de los términos de un polinomio va a multiplicar a cada uno de los términos del otro polinomio, y después uno busca los términos que tienen igual grado, y de ser necesario, suma sus coeficientes. Esa es la definición. Ahora, ¿qué ocurre? Eso a veces nos hace que estemos buscando cuáles son los términos que tienen igual grado. En cambio, hay una disposición práctica para multiplicar polinomios heredada de cuando yo era chica, y algunos de ustedes también, que teníamos que multiplicar a mano números de muchas cifras. Si no tenemos 3, 4, 78, y multiplicado por 125, en general disponíamos así. Poníamos el número más grande arriba, el número más chico abajo. Y esto tiene que ver con lo que dijimos recién. El número 125 es 100 más 20 más 5 por 10 a la 0. Es decir, que esto es 1 por 10 al cuadrado más 2 por 10 más 5. Entonces, ¿qué hacíamos? Multiplicábamos todo por 5. 5 por 8, 40, 5 por 7, 35 y 4, 39, 5 por 4, 23, 5 por 3, 15, 17. Y ahora, cuando íbamos a multiplicar por 2, la maestra me dijo, corre un lugar. ¿Por qué voy a correr un lugar? Porque en realidad el 2 que está acá es un 20. Y ustedes saben que multiplicar todo por 0 da 0. Entonces, por eso es que corremos un lugar y empezamos a multiplicar, en lugar de por 20, multiplicamos por 2, pero corrido de un lugar. Entonces hacemos 2 por 8, 16, 2 por 7, 14 y 1, 15, 2 por 4, 8 y 1, 9, 2 por 3, 6. Ahora vamos a multiplicar por este 100, en realidad. Y este 100, por eso me hace correr 2 lugares respecto del inicio, es decir, un lugar más respecto del 6. Entonces va a ser 1 por 8, 8, etcétera, etcétera. Y después sumo las cosas que están acompañando las mismas potencias de 10. Bueno, ese esquema se repite. Y otra cosa más. Cuando yo tengo que hacer esa cuenta, por más que todos sabemos que da lo mismo hacer 3.478 por 125, da lo mismo que 125 por 3.478, en general hacíamos así. ¿Por qué ponemos este número, el más grande, acá arriba, y el más chico, acá abajo? Porque entonces acá sumamos nada más que 3 cosas. ¿Está bien? Si lo hiciera al revés, tendría que sumar 4 cosas, o más. En este caso serían 4, pero siempre elegimos el número más largo, con cifras no nulas, lo ponemos arriba,
y el número más corto lo ponemos abajo. Bueno, esa disposición práctica la repetimos en polinomio. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo un polinomio 4x a la séptima más 3x a la sexta menos 6x al cuadrado más 2x al cubo menos 3, un polinomio Q que sea 5x a la cuarta, voy a achicar porque si no me meto el pizarrón, 5x al cubo más 2 más y x al cuadrado más x menos 1. El polinomio de grado 7 y este es polinomio de grado 3, voy a distribuir y ordenar el polinomio de grado 7 en potencias decrecientes. Entonces esto va a ser 4x a la séptima más 3y x a la sexta más 0x a la quinta más 0x a la cuarta más 2x al cubo menos 6x al cuadrado menos 3. Y después escribimos, este es P, escribimos Q acá. Y empezamos a multiplicar todos los términos del polinomio P por menos 1. O sea que va a dar lo mismo, ¿no? Va a dar 4x al cambiado de signo, ¿no? 4x a la séptima menos 3y x a la sexta más 0x a la quinta más 0x a la cuarta menos 2y x al cubo más 6x al cuadrado más 3. Ahora vamos a multiplicar por x cada uno de estos términos. X por menos 3, menos 3x. ¿Está bien? Eso me pasa por no haber completado 0x. Justamente. Dios mío. Menos 3. O sea que acá vamos a achicar un poco, si no nos entra lo que quiero. Justo les iba a decir, eso ¿para qué completé? Para que quede siempre un lugarcito y me olvidé de que ahí no tenía X. Entonces, 0X no, era por menos 1. O sea que acá era por menos 1. Menos, más, 0, X más 3. Ahora cuando multiplico por X va a quedar X por menos 3, menos 3X. X por 0, 0X al cuadrado. X por menos 6, menos 6X al cubo. X por 2y, 2yx a la cuarta. X por 0x a la cuarta, 0x a la quinta. X por 0x a la quinta, 0x a la sexta. X por 3yx a la sexta, 3yx a la séptima. X por 4x a la séptima, 4x a la octava. Ahora vamos a multiplicar por 2 más y x al cuadrado. Entonces 2 más y por menos 3 va a quedarnos menos 3. Bueno, vamos a hacer la cuenta acá, así ya pongo el resultado. Voy a tener que hacer 2 más y por menos 3. Eso da menos 6 menos 3y. Entonces, cuando multipliquemos este coeficiente que tiene x al cuadrado por menos 3,
nos va a quedar en x al cuadrado, va a quedar menos 6 menos 3y. X al cuadrado. Ahora, cuando multiplica esto a la x, queda 0x al cubo. Cuando multiplica este término a 6x al cuadrado, esto aparece multiplicado por 6 cambiado de signo. Bien, porque es menos esto, x al cuadrado, por menos 6x al cuadrado, va a ser el producto de 2 más y por menos 6. Es decir, que nos va a dar menos 12 menos 6y. ¿Eso dónde va? X al cuadrado por x al cuadrado es x a la cuarta. O sea que va abajo de acá. Es decir, queda 12 menos 6 y por x a la cuarta. Uno más. Es x a la cuarta. Este término ahora tiene que multiplicar a x al cubo. ¿Bien? Y nos va a dar en x a la quinta. Va a dar en x a la quinta, que es 2 más y por 2y. O sea que va a ser 2 por 2y, 4y. Y 2y por y va a ser más 2 por y al cuadrado. Es decir, 4y y acá queda menos 2. Es decir, que nos va a dar menos 2 más 4y, que es en donde en esto por x al cubo. Entonces esto es en x a la quinta. ¿Qué expresión tenemos? Como coeficiente tenemos menos 2 más 4y x a la quinta. Menos 2 más 4y multiplicando x a la quinta. Bien. Ahora, ¿cuál va a ser el coeficiente de x a la sexta? El coeficiente de x a la sexta es cuando esto multiplica a x a la cuarta. O sea que va a ser 0x a la sexta. Cuando multiplique x al cuadrado, el término en x a la quinta, nos va a dar 0x a la séptima. Cuando multiplique esta expresión a 3y, vamos a tener 2 más y multiplicando a 3y. O sea que va a ser 2 por 3, 6y. Y después acá, cuidado, les queda 3 por y al cuadrado. Es decir, queda menos 3 más 6y. ¿Eso qué es? El coeficiente de x cuadrado por x a la sexta, que es x a la octava. Entonces, en x a la octava el coeficiente es menos 3 más 6y x a la octava. Y ahora tenemos esto que multiplicado por 4y. Entonces, cada uno de los términos del complejo se multiplican por 4. Y el resultado es x a la novena. X a la novena tiene por coeficiente 4 por 2, 8, más 4y. Y ahora hay que multiplicar todo por 5x al cubo. ¿Qué me va a dar? Va a dar menos 15x, x al cubo por x a la 0 es x al cubo. ¿Cuánto? 5x al cubo. Perdón, menos 15x al cubo. ¿5x al cubo por 0x, 0x a la cuarta? 5x al cubo
por 6, x al cuadrado, 5 por 6, 30 con signo negativo, x a la quinta. Menos 30, x a la quinta. Y ahora, x al cubo por x al cubo va a dar x a la sexta. O sea que va a estar encolumnado acá. Con x a la sexta, 5 por 2i. 5 por 2i da 10i, x a la sexta. Y después 5, ya multiplicamos esto por esto. 0x a la séptima. 0x a la octava. 5 por 3, 15 y x a la novena. 15 y x a la novena. Y sumando, 5 por 4, 20, x a la décima. Y ahora aquí es lo que hay que hacer, hay que sumar los términos que quedaron encolumnados. Y ahí vamos a tener el resultado. Pero lo que voy a destacar es lo siguiente. Tenemos un polinomio de grado 7 y un polinomio de grado 3. Como el polinomio tiene grado 7 y este tiene grado 3, los coeficientes principales, es decir, los coeficientes de los términos que dan el grado son no nulos. El coeficiente de grado 7 es distinto de 0, el coeficiente de grado 3 de este otro polinomio es distinto de 0. El producto de dos números no nulos da por resultado un número no nulo. O sea que el grado de una multiplicación sí podemos decir cuál es, y es exactamente la suma de los grados. 7 más 3 nos da 10, que es el grado de... Bueno, acá lo único que falta, y se los dejo a ustedes, porque no me va a caber en el pizarrón, es sumar lo que queda encolumnado, con mucho cuidado porque están sumando complejos, y acuérdense cómo se suman complejos, ¿no? La parte real entre sí y la parte imaginaria entre sí. Entonces, lo importante de destacar es que en el grado de una multiplicación de polinomios, sí podemos decir cuál es el grado del resultado. El grado de una multiplicación es la suma de los grados. Entonces, si ni P ni Q son 0 y ambos tienen grado, por lo tanto, el grado de la multiplicación es el grado de P más el grado de Q. Si alguno de los factores es 0, si P es 0 o Q es 0, P por Q es 0. Esto vale para un lado y para el otro, es decir, que si un producto de polinomios es 0, alguno de los dos es 0. Pero, en cuanto a los grados, podemos decir que el grado de la multiplicación, salvo que ninguno sea 0, entonces es la suma de los grados. ¿Está bien? Esto es importante. ¿Cómo es esto importante? Acá puedo decir exactamente cuál es el grado. El grado es la suma de los grados. Acá lo que sé es que si no me da el polinomio nulo, el grado es más chico que el grado del máximo de los que se están haciendo la cuenta. Bueno, acá lo que tienen que hacer es sumar lo que quedó encolumnado y eso lo hacen después. Es decir, la disposición esta lo que hace es que me encolumna los términos que tengo que sumar. Por eso se llama disposición práctica para la multiplicación.
Y hay que tener cuidado porque hay que sumar números complejos. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa difícil podría presentarse acá? Y ninguna más. Digamos, estas son cuentas que son largas y no hay más vuelta que eso. Les recomiendo que cuando tienen que calcular los coeficientes estos, se hagan las cuentitas aparte. Si tienen que sumar varios complejos, los suman aparte y después ponen el resultado, ¿no? Para no equivocarse en eso. Después, ¿qué pasa? A ver, ¿qué tenemos con... ¿Qué otra cosa podemos decir? Bueno, otra cosa que se generaliza, no tengo idea de la hora que estoy, si me estoy pasando mucho. No sé, si quieren, paramos acá y la clase que viene vemos divisibilidad de polinomios, o si... Sí, a mí me parecería mejor así aseguramos esto, no sé los demás. ¿Qué quieren los otros? ¿Hago división o prefieren llegar a esta multiplicación? Porque si no hicieron nada, si no es demasiado, en preguntas es demasiado. Por mí, saben que yo no tengo problema en seguir. Dicen hasta acá uno de los chicos. Bueno, entonces pónganse a realizar, terminar, pónganse, por más que mañana van a tener que salir a festejar. No sé si la... No, yo tengo que estudiar física, no puedo. Bueno, va a festejar el Día del Estudiante, ¿no? Mañana estudiante. ¿Cómo lo va a festejar? Estudiando. Bueno, ahora, mañana es el Día de la Primavera, aunque vieron que la primavera tienen que preparar la máquina, la grabadora, porque si no después